Muy buenas noches, estimada doctora Yolanda Calva, estimados compañeros. En esta ocasión nos ha tocado exponer acerca de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. A menudo, en el transcurso de la vida, los indígenas han sido sometidos al robo de sus derechos, los mismos que los han convertido en refugiados e incluso les han obligado a abandonar su lengua, sus costumbres, sus tradiciones y su pueblo. La marginación les ha condenado a la carencia, a carencias educativas, sociales, sanitarias y laborales. Por todo ello, en ayuda de acción, la Carta de las Naciones Unidas ha venido varias décadas luchando por el respeto de todos los pueblos del mundo, el respeto de su cultura y de la conservación de una identidad propia. Desde mi punto de vista, los pueblos y los individuos indígenas son libres e iguales a todos los demás pueblos y personas y tienen derecho a no ser objetos de ningún tipo de discriminación o vulneración, ya que al igual que todos nosotros son seres humanos con sentimientos y capacidad para desenvolverse en cualquier ámbito. Artículo 7. Análisis. Lamentablemente esto en muchos casos no se da, ya que siempre existe racismo, incluso hoy quienes pretenden destruir sus raíces culturales, lo que significa que estas acciones son totalmente contrarias a los principios y normas consuetudinarias del derecho internacional. Esto afirma que la ley es la misma y se debe tratar a todas las personas por igual y de manera justa, sin agredir físicamente y mentalmente. Artículo 8. Análisis. Es muy importante que se entienda que el capital cultural es esencial, no solo para el desarrollo económico y social, sino también en un contexto de globalización económica. Las fuerzas indígenas representan una fuerza intrínseca en la música, en el arte. Esta es una cultura de respeto de las comunidades indígenas, tratando así de asegurar un mejor futuro para sus pueblos. Artículo 9. Análisis. Toda la comunidad indígena tiene derecho a pertenecer a sus raíces de conformidad con las tradiciones y costumbres de esa comunidad o nación. La práctica de estos ejercicios no dará lugar a ningún tipo de discriminación. Artículo 10. Análisis. Las comunidades indígenas no están obligadas a abandonar sus tierras o territorios. Las transferencias no se llevarán a cabo sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas afectados, o un acuerdo previo de la compensación justa y razonable, y cuanto sea posible la oportunidad de regreso. Artículo 11. El análisis. Los pueblos indígenas tienen derecho a practicar y revivir sus tradiciones y costumbres culturales. Esto incluye el derecho a preservar, proteger y desarrollar las expresiones pasadas, presentes y futuras de la propia cultura, como sitios arqueológicos e históricos, objetos, diseños, rituales, tecnologías, artes visuales, escénicas y literatura. El gobierno debe garantizar la compensación a través de mecanismos efectivos que puedan incluir la restitución establecida con los pueblos indígenas por los bienes culturales, intelectuales, religiosos y espirituales que les hayan sido arrebatados sin su consentimiento libre, previo e informado o en violación de sus derechos. Leyes, tradiciones y costumbres. El análisis del artículo 12. Los pueblos indígenas tienen derecho a exhibir, practicar, desarrollar, transmitir sus tradiciones, costumbres y ceremonias espirituales y religiosas, mantener y proteger sus sitios religiosos y culturales y visitarlos en privado, utilizar y controlar sus objetos de culto y garantizar la repatriación de sus restos. En conclusión, los pueblos indígenas y nacionalidades están basados en la evolución en cuanto a la tradición, religión, cultura y vestimenta.
Los pueblos indígenas también son indígenas que tienen derechos a la vida y a la seguridad. Los indígenas tienen libertad de convivir con distintos pueblos sin ser sometidos a ningún acto de violación, incluso de no ser discriminados. Un análisis sobre los derechos de los pueblos y nacionalidades es el que tienen derecho a la vida, a la integridad física y mental, vivir en libertad, paz, seguridad, sin violación ni trato forzoso de niños ni padres. Derecho a no ser sometidos a una asimilación forzada y destrucción de culturas. No pueden ser privados de su integridad, de poseer de poseer de sus tierras y recursos, traslados forzosos, menoscabar de cualquiera de sus derechos. Estos derechos están constituidos en lo que es el artículo 1 y 6 de la Constitución de la República del Ecuador, que no puede ser que todos los pueblos, nacionalidades, incluyendo a cualquier etnia que sea, están basados a las garantías que nos da la Constitución de la República. No puede ser desplazados también de sus tierras sin su consentimiento libre. También tienen derecho a participar y de revitalizar sus tradiciones, culturas y costumbres. Los pueblos indígenas tienen el derecho de manifestar, practicar, desarrollar y desempeñar sus tradiciones, religiones y culturas. Muchas gracias, estimada doctora, por la atención. Aquí está el trabajo del grupo número 2, que nos tocó del artículo 7 al 11, un análisis reflexivo y comprensivo con respecto a lo que son los derechos de las personas, de los seres humanos con etnia indígena. Muchas gracias.